Vamos a ver ahora cómo es la arquitectura de Angular, ¿vale? No vamos a entrar en detalles técnicos, sino simplemente lo vamos a ver desde un punto de vista arquitectónico. Es decir, cómo se organiza Angular para que funcione por dentro. No voy a entrar, repito, en ninguna línea de código. Solo quiero que os situéis qué es lo que vais a encontrar y luego ya cuando veáis Angular en detalle, pues ya veréis los aspectos técnicos de cómo se funciona con Angular. Pero al menos situaros de cómo es su arquitectura, ¿eh? ¿Vale? Entonces, el modelo que tiene Angular es el modelo vista, vista modelo. ¿Vale? Es lo que queremos catalogar dentro de esas arquitecturas. ¿Qué tiene la vista? Pues va a manejar dos aspectos. Uno, lo que manejamos es una plantilla. Una plantilla que utiliza HTML enriquecido o un lenguaje de etiquetados. ¿Vale? Que es muy similar a HTML. Tiende a utilizar mismos nombres, pero no es HTML, ¿eh? HTML enriquecido. ¿Qué significa ello? Que estas etiquetas se van a convertir en HTML más JavaScript. ¿Vale? Solo que ocurre que nos ha ocultado toda la programación de JavaScript y se lo ha comido el framework. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer HTML, que es un lenguaje enriquecido de etiquetas. Asociado a CSS. ¿Vale? Me imagino que estas dos cosas ya tenéis otros conocimientos, ¿no? Todos. ¿Vale? De tal manera que, ¿cuál es el objetivo de esta vista? Es manejar exclusivamente la estructura de la presentación. ¿Vale? La estructura de la presentación. Y con CSS para dar esa apariencia de esa presentación. Por lo tanto, aquí tenemos la estructura de los contenidos que vamos a presentar, pues las cajas de texto, checkbox o lo que queramos presentar. Y aquí es qué apariencia van a tener. Lo que se ha quitado de aquí es los datos de presentación. ¿Vale? Entonces, los datos se llevan al componente que llaman Angular, que este es mi modelo vista. Entonces, mi modelo vista va a tener los datos de presentación, y aquí tengo la estructura de presentación. De tal manera que yo pondría aquí, mira, aquí tengo una caja de texto con una etiqueta. Y si, ¿dónde está el dato de la etiqueta? Estará en este componente. Entonces, cuando esto se presente, él tirará de este componente para obtener el dato de la etiqueta y lo mostrará en la vista. ¿Vale? O, por ejemplo, si una caja de texto, aquí diremos, queremos una caja de texto. Dice, vale. Cuando alguien escriba en la caja de texto, ¿dónde se guarda ese dato? Pues se guarda en el componente. ¿Vale? Lo que han hecho es, repito, separar la estructura de presentación exclusivamente con su estilo de presentación de los datos que se apoyan para presentar o capturar esos datos. ¿Vale? Luego, ¿qué relación? Fijaros que realmente estamos relacionando lo que es mi plantilla con mi componente. ¿Vale? Lo estamos absolutamente relacionando. Pero veis que tengo estas dos aspas. ¿Qué significa esto? Que no hay dependencias. ¿Por qué? Porque esta relación o esta sincronización entre ambos elementos los mantiene el framework. ¿Vale? Lo hace el framework de forma automática. De tal manera que yo no me tengo que preocupar. Si el cliente atacando o tocando la vista me cambia el contenido de una caja de texto, automáticamente ese dato aparece como un campo de un atributo de mi clase de componente. O si por alguna razón un servicio responde algo y cambia este dato, automáticamente se actualiza la vista. ¿Vale? Fijaros que hay dos tipos de sincronizaciones. Cuando se cambia la vista, se tiene que indicar el componente, y este es el de que se llama event, tipo event, o cuando cambiamos el componente y queremos que se actualice la vista, que es de tipo propiedad. O ambos a la vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué ofrece este framework? Esta sincronización, que esto es tedioso. Me quita muchas dependencias y me quita un trabajo importante detrás. ¿Vale? Fijaros que el usuario normalmente va a interactuar directamente con la vista, de tal manera que cada vez que cambie la vista, él lo va a ver o él, a través de los interfaces del equipo, va a poder interactuar con la vista. La vista va a trasladar esas peticiones al componente. Vale. Vemos que en el componente vamos a distinguir dos tipos de elementos. ¿Veis que en este caso los atributos se hacen públicos? ¿Los veis? ¿Vale? Se hacen públicos tanto... ¿veis que son públicos aquí? Entonces tenemos lo que son atributos públicos. ¿Para qué es? Para que la vista pueda acceder a ellos de forma directa. ¿Vale? No lo hace a través de targeter, va a hacerlo directamente a la vista. Por eso muchas veces se hacen aquí públicos.
Y igual que los eventos van a ser públicos, ¿para qué? Para cuando interactúes con la vista él pueda llamar a un método del componente. Bueno, vemos que distinguimos dos tipos, lo que llamamos de vista y de modelo. Y aquí lo que llamamos de presentación y de negocio, ¿vale? ¿Qué significa de vista? Pues son datos o parte del modelo que solo me vale para montar la vista. Por ejemplo, imagínate que en la vista tienes un formulario expandido o uno más reducido, ¿vale? Que depende de que el que lo vaya a rellenar toque un checkbox que diga quiero el expandido con todos los datos o quiero uno reducido. Esos datos que yo utilizo para decir si muestro el completo o el simplificado, vamos a considerar que son datos de vista, porque no dependen ni van hacia la capa de negocio, ¿vale? Se resuelven aquí mismo. Igual que tenemos métodos exclusivamente de presentación, ¿no? Imaginar que, por ejemplo, yo tengo una caja de texto que si tiene contenido, quiero poner un aspa a la derecha para que el usuario cuando pulse el aspa se borre el contenido. Pero si no hay contenido, el aspa no quiero que aparezca. Esos aspectos que afectan exclusivamente a la vista, que es para hacer la vista más dinámica, más atractiva, lo consideramos que son también métodos de presentación. ¿Por qué? Porque se resuelven en sí mismos, se resuelven con su dato de presentación, que son la vista. Entonces, esto de aquí no sale. Es decir, el usuario hace una acción, viene aquí, yo cambio las características de presentación para que a su vez la vista cambie. ¿Lo veis? En cambio, tenemos lo que llamamos datos del modelo o métodos de negocio. ¿Qué es un dato modelo? Que es el resultado de un método de negocio. Es decir, algo que pide el usuario, por ejemplo, pide un dato, rellena un formulario y hace una petición, y esto obliga a que esta presentación llegue hasta mi aplicación, que es mi API, para que lo resuelva y me responda. Entonces, a esos métodos le llamamos métodos de negocio. ¿Vale? Evidentemente, uno se organiza como quiere, pero ¿qué es lo que te recomienda? Que en el componente solo hagas código que está relacionado con la vista. Cualquier petición que tiene que ser resuelta en la capa de negocio, lo delegues en un servicio aparte. No lo hagas aquí dentro. Por lo tanto, estos métodos que son eventos de negocio, cuando tú das un formulario enviar, se llama a este evento. ¿Qué haces aquí? Simplemente delegar en la capa de servicio. ¿Vale? Delegas en los servicios, pero tú aquí no proceses. Te tiene que ser lo más sencillo posible. Y su único objetivo es apoyar a los datos de la vista. ¿Vale? Normalmente los servicios que van a ocurrir van a devolver datos para que tú los puedas presentar. Esos datos, ¿cómo van a venir de la capa del API? Son DTOs, vienen empaquetados en clases. Pues tú simplemente los devuelves y estos acceden a estos DTOs para que tú lo puedas presentar. ¿Vale? Entonces, fijaros, mi relación cómo va a ser de una manera natural, cómo va a ser siempre, me voy a relacionar con la vista. Y a través de la vista yo voy a acceder a los distintos componentes. ¿Por qué existe esta relación? Y además, en esta sola dirección. Porque no podemos evitar que el usuario ponga en la URL rutas. Tú puedes coger un navegador y poner una ruta. Evidentemente, si te sabes las rutas de memoria, la vas a poder escribir. Por lo tanto, él realmente podrá tener acceso a los componentes, que son el resultado de esas rutas. ¿Vale? No es lo más normal, porque lo normal es que el usuario ataque a la vista, que no se sepa de memoria, que coja y cuando toque un botón de una vista, esto se traduce en una ruta que es un componente concreto. ¿Lo veis? Pero no podemos evitar que el usuario los escriba. Y como no podemos evitar, esto hay que plantearse. Sobre todo por seguridad. No basta, evidentemente, si por ejemplo el usuario no está autorizado para manejar ciertos controles de administración, ¿qué vamos a hacer? No presentárselo si observamos que el usuario no tiene ese rol. Pero no significa que no se lo sepa de memoria y me escriba la ruta directamente en el navegador. Y si te la escribe, evidentemente tenemos que protegernos contra eso. ¿Lo veis? Entonces, fijaros que ahí están lo que es la vista, que van a ser HTML enriquecido, que se parece a HTML, pero no lo es, ¿vale? Y ficheros de estilo, ¿vale? Esto es un tupla que nunca son inseparables. A cada plantilla tenemos mi componente. Cada componente tiene su plantilla.
Es un par que no se puede separar. ¿Qué pones en mi componente? Los datos que vas a utilizar para mostrar en las plantillas y los métodos que resuelven aspecto de vista o delegan en los servicios para atacar al API. ¿Qué hace el servicio? Me ataca al API en mi capa de negocio. ¿Cómo lo va a atacar? Mediante el patrón publicado suscriptor. Se va a suscribir a peticiones al API. Por lo tanto, todo este código va a ser asíncrono. Todo el código va a ser asíncrono. Cualquier petición al API es asíncrona. ¿Vale? Es mediante haciendo suscripciones al modelo asíncrono, que en este caso Angular me ofrece una clase que es HTTP, que es ese paquete de librería y la que resuelve todas las llamadas asíncronas a un API. ¿Vale? ¿Y cómo nos comunicamos? Con DTOs. Eso es lo que yo voy a, digamos, conectar con mi componente. ¿Lo veis? Verlo bien, porque si no ves esta estructura, Angular vas a perderte. Porque ahí tiene varios aspectos. Uno, que está este tipo de par, que hay que entenderlo bien. Y dos, que todas las llamadas son asíncronas. ¿Vale? Bueno, pero esto en principio todavía no es arquitectura, porque fijaros que no me está diciendo cómo me tengo que organizar con paquetes. Pero quería hacerlo por 2 niveles para ayudaros un poco más. ¿Lo habéis pillado cómo funciona esto? ¿Qué os falta? Y dice, joder, es que no lo entiendo muy bien. Lógico, si no has visto Angular, hasta que esto no lo aterrizas, no lo entiendes. Pero ya cuando vayas allí, ya sabes lo que te vas a encontrar. Unas plantillas, unos componentes, unos servicios que hacen llamada a un API. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la arquitectura que recomienda Angular? ¿Vale? Recomienda lo siguiente. Primero, vamos a tener lo que será mi aplicación. Vamos a llamarla app, ¿vale? Y entonces dice que organices por paquetes que sean fieles a la organización de las pantallas. Es decir, si yo mi pantalla web, que tengo un encabezado, tengo un cuerpo y tengo un pie, que tengo 3 grandes zonas, ¿vale? Pues que voy a tener yo 3 grandes paquetes. Que ponemos aquí, este es encabezado, cuerpo y pie. ¿Lo veis? Luego se dice, vale, si ahora el cuerpo tiene a su vez 3 zonas, que es parte izquierda, parte de abajo, parte de arriba, da igual cómo lo distribuyas, pero son 3 grandes zonas. Dentro de lo que es el cuerpo aparecen otra vez 3 grandes zonas. Pues a la parte izquierda, parte de arriba, parte de abajo. Y ves que según tú vas partiendo la página web, esa jerarquía que tú vas agrupando para hacerla debe coincidir fielmente con los paquetes. ¿Entendéis esto? Entonces, evidentemente, te recomienda que la arquitectura de Angular esté orientada absolutamente a la vista. Es fiel a la vista. Vale. Entonces, ¿qué tenemos en cada parte? Lo que he explicado antes. Tendremos nuestra plantilla con su hoja de estilo, con su componente, con sus servicios y con sus DTOs, que son las respuestas del API. ¿Lo veis? Estos elementos los vamos a tener siempre. Vale. Entre esta carpeta y esta, ¿veis algún tipo de conexión? No. Entonces, no te permite que te comuniques, vamos a decirlo de forma horizontal, entre 2 vistas. Estas no te permite comunicar. Por lo tanto, si de una clase de aquí, me da igual, atacas una clase de aquí, la habéis fastidiado. La hemos fastidiado. Hemos roto la arquitectura. ¿Cómo lo voy a saber yo o cómo se sabe esto? Muy bien, viendo los import. Evidentemente, para atacar de aquí a aquí, yo que voy a ver un import que es import punto punto y subes de nivel y ahora dices view 2 y bajas de nivel. Pues yo veo punto punto que subes y un nombre que baja y dicen ya te veo. Has hecho una comunicación transversal y eso está prohibido en Angular. ¿Vale? La lectura, evidentemente, gramaticalmente no hay nada prohibido. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras. Pero dice que si haces esto, es inviable. Esto se va a ir de las manos. Luego, Angular lo vais a notar. Maneja un número de ficheros altísimo. Altísimo. ¿Vale? Enseguida tendremos cientos de ficheros, pero cientos, ¿eh? Con lo cual hay que organizarse bien, porque si no es una locura. Vale. Entonces dices, vale, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si entre estas 2 partes de vista tengo que compartir, porque yo entre esta y ella no me puedo comunicar. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, pues el código común
lo llevas a un paquete, vamos a llamar compartido, que se mete dentro de este de aquí, del inmediato superior, y bajamos aquí lo que es compartido por ambos. Entonces, por eso tenemos estas dependencias. Entonces, puede ser que dos de ellos tienen una dependencia hacia un paquete, llamamos compartido, que es aquellos aspectos que estos comparten, que pueden ser o servicios o DTOs compartidos. ¿Lo veis? Si entre esta vista y esta vista comparten, lo bajamos a una carpeta inferior, que llamamos compartida, que está dentro de su carpeta padre. ¿Vale? ¿Lo veis la jerarquía? Entonces, por ejemplo, si estos dos comparten y solo comparten ellos dos, sería incorrecto llevarlo aquí afuera. Porque solo comparten estos dos. Ni este les afecta. Por lo tanto, debería estar aquí dentro. Entonces, si solo comparten dos, aquí. Si comparten entre estos dos, aquí. ¿Lo veis? Es muy metódica la arquitectura, pero hay que cuidar porque aparecen muchos ficheros. ¿Vale? Ahora, evidentemente aquí tenemos luego un core que es compartido. ¿Qué se supone? Que son aquellos aspectos que realmente compartimos entre aplicaciones. Es decir, porque aunque tú hagas, esto es una aplicación Angular tuya, y dice, bueno, pues aquí comparto todo lo que es muy directo de mi aplicación. Pero vais a ver que entre varias aplicaciones de Angular comparto cosas que da igual la aplicación, porque son como funcionalidades muy genéricas. Entonces, ¿qué lo hago? Llevarme un core fuera. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si necesito utilizarlo en otra aplicación, me llevo este paquete y lo utilizo en otra aplicación, para que sea fácil su reutilización. ¿Lo veis? Estos compartidos están tan relacionados con su objetivo de esta aplicación que no te lo vas a llevar fácilmente a otra aplicación. ¿Veis cómo la arquitectura? Entonces, es un poco lío y hay que organizarse bien. Porque, repito, Angular, lo primero que vas a ver es que hay muchísimos ficheros. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando empieces con Angular, ya tienes otros problemas que pensar en la arquitectura. Entonces, los ejemplos que vais a hacer no van a respetar ni esta arquitectura ni esto que he puesto yo aquí. A lo mejor tú coges y de aquí atacas directamente un API. No sé cómo lo vais a hacer. Pero al principio, estás tan preocupado de la gramática de Angular, de cómo se hace una plantilla, de cómo conecta, de que esto funcione, que al final, evidentemente, lo que intentas es sobrevivir en este vorágine cuando empiezas una nueva, porque lo vas a pasar mal y vas a simplemente sobrevivir. Entonces, que pensarlo, no os olvidéis de mí, es decir, cuando ya os veáis un poco sueltos, empezar a pensar en lo que es la arquitectura, ¿vale? Y recordar estas dos transparencias, son muy importantes, ¿eh? ¿Vale? ¿Lo vemos? Vale. Vamos, luego llegaréis a Android. Entonces, vuelves a empezar de cero otra vez. Vas a ver otra gramática, otro lenguaje, otras dependencias. Bueno, pues Android, en principio, maneja el modelo arquitectónico que es modelo vista presentador. Modelo vista presentador. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí tenemos la vista. Esta parte de aquí. Esta es la vista. La vista tiene dos formas de hacerse. Una es, por herencia, la vas componiendo. Por herencia. La vas componiendo. O también se puede hacer por XML. ¿Vale? Hay dos alternativas. Si la hacéis por XML, ¿qué va a hacer Android? Va a compilar ese XML y el resultado va a ser esta jerarquía de herencias. Al final acabas aquí. Ya sea directamente o por XML. Con XML, fijaros que lo que intenta es utilizar la vista, igual que hacíamos en Angular, es buscar que sea de tipo etiquetado. ¿Para qué? Para que quien monte las vistas no tenga que saber programación. Dice, bueno, así, un experto gráfico de tal, dice, bueno, XML es un lenguaje que pueden absorber con facilidad. Dice, bueno, pues si yo sé XML, te monto la vista sin saber ni idea de programar. ¿Vale? Y le dejas al equipo especializado de estilo, de gráficos, de presentación, hacer la vista sin saber programación. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, ¿cómo lo organiza? Pues teníamos lo que es un componente vista estándar, de aquí tenemos un componente que sería una caja de texto, y que lo normal, que tú hicieras tus componentes personalizados. Es decir, cuando vas a hacer una aplicación de Angular, dijeras,
vale, mi empresa tiene un estilo de cajas de texto. Pues en lugar de hacerlo dinámicamente, dice, no, yo heredo de caja de texto estándar y me hago mi caja de texto que es la personal de mi empresa, con colores concretos, con iconos concretos, con formas concretas. Y te haces todo una colección de componentes de empresa. ¿Vale? A partir de ahí, cuando tú haces tus presentaciones, tira de tus componentes de empresa. Para que tengan ya esa apariencia. ¿Vale? Me da igual cómo lo hagas, al final lo que tenemos que hacer es un conjunto de componentes. Que también tienen agrupaciones. Porque claro, esto es un componente único. Pero dice, bueno, yo voy a agrupar y tengo un formulario. ¿Qué haces? Pues agrupar varias cajas de texto, varios checkbox y te haces una agrupación que es tu formulario. ¿Vale? ¿Veis cómo se monta la vista? La vista, pensad, no depende de nadie. Por eso la he puesto aquí abajo. Y eso es importante. La vista no depende de nadie. Vale. Fijaros, ¿quién se preocupa de que la vista tenga los datos actualizados? Bueno, fijaros que este planteamiento se repite y es, intenta que la vista no tenga datos. Eso ya se lo hacen todos los frameworks. ¿Por qué? Porque se ha visto lo mejor. La vista se preocupa solo de la apariencia, pero no tiene datos. ¿Qué tenemos que tener? Unas clases que tienen los datos. Y este le vamos a llamar presentador. Presentador. ¿Vale? Entonces, es el presentador que se preocupa mediante getters y setters de inyectar a la vista los datos que tiene mostrar. ¿Lo veis? Entonces, esa sincronización la tiene la responsabilidad el presentador. ¿Vale? Entonces dice, vale, pues aquí ahora surge un problema. Como esa obligación la tiene el presentador va a depender de la vista. Dice, vale. Entonces, cuando tú toques, por ejemplo, una caja de texto, ¿cómo se entera el presentador que alguien ha tocado algo en la vista? ¿Lo veis? Entonces lo hace con el patrón observer. Fijaros que los controles de vista de Android tienen lo que llaman los listeners, que son simplemente unas interfaces que te van a avisar de que ocurren cosas. Que este es el patrón observador, si os recordáis. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer el presentador? Se registra mediante estos listeners. Dice, vale, yo quiero que me registre de tal manera que a esta caja de texto me registro con este método, que es cuando el usuario haga clic en la caja de texto. Entonces, el presentador se registra de tal manera que cuando el usuario hace clic en la caja de texto, se le avisa a un método del presentador. Y él ya lo que hace es, a través de su getters and setters, pues recupera o actualiza ese dato. Lo que haría es llamar a los getters para recuperar el dato de la caja de texto. ¿Lo veis este triángulo? ¿Qué hacemos? Evidentemente hemos roto la dependencia cíclica. Porque yo necesito que el presentador pueda acceder a la vista y necesito que la vista pueda avisar al presentador de cosas. Como eso conlleva una dependencia cíclica, se hace a través del patrón observer para romper la dependencia cíclica. ¿Lo entendéis? Vale. Segundo aspecto, ¿qué recomienda Angular? Como los activity, que es mi presentador, los llama activity, ¿vale? Como ya tiene una complejidad alta, ¿vale? Te dice que los datos en sí mismos, que van a utilizarse para getters y setters, los traslades a otra clase, que los llaman los modelos, que es el modelo vista. Model view los llaman ellos. ¿Ves que recordad un poco por comparativa, Angular no lo hace así. Angular, el modelo lo deja aquí dentro. Mezcla. El componente tiene dos aspectos, los modelos que son de datos más los aspectos de vista a la vez. ¿Lo veis? Los ha mezclado aquí los dos. En cambio, en Android no. En Android dice, no. Esto solo se preocupa de comunicarse con la vista, pero me sacas en otra clase el manejo de los modelos. ¿Lo veis? Entonces, para que no os perdáis, estas dos clases juntas equivale al componente de Angular. Vale. ¿Por qué lo ha hecho así cada uno? Al final es lógico, cuando ves los códigos los entiendes. Porque la activity ya es complicado en sí mismo. Manejar esto no es una tontería, ¿eh? Y el activity tiene que preocuparse de registrarse, tiene que preocuparse de tratar los eventos. Y ya tiene una complejidad alta. Entonces, como ya tiene una complejidad alta, dice, vale, pues déjate que mi única responsabilidad sea concentrarme en esta sincronización. ¿Vale? Y entonces saca a otra clase la responsabilidad de manejar esos datos, de actualizarlos con la capa de negocio. Me lo quito de en medio. En cambio, Angular,
como hace el binding, que es la sincronización automática, lo hace el framework, ha dejado al componente muy sencillo. Y como lo ha dejado muy sencillo, no compensa sacar esto fuera como una clase independiente. Dice, bueno, lo dejo aquí dentro y ya está. ¿Lo veis? Muchas veces se toman decisiones por lo que te vas encontrando. Ahora, viendo esto, ¿qué parece mejor? ¿El binding o el presentador? ¿Qué tiene mejor pinta? ¿Qué parece más sencillo? Si tuvieras que elegir un framework que uno te ofrece binding y otro te ofrece presentador, ¿por qué framework ibas a elegir? El binding, claramente. Es más sencillo. ¿Por qué? Porque esto no es una tontería, ¿eh? Tengo que implementar una interfaz, registrarlo. Luego, cuando me llaman, yo hacer los getters, averiguar qué es. O, cuando me cambia mi modelo, yo darme cuenta y hacer un setter para cambiar la vista. Entonces, eso es código al final. Te dice, oye, si esto me lo hace el framework, es mejor. ¿Lo veis? ¿Ves? Esto vais a notar que dices, cuando vengas de Angular, que además creo que veis, no sé si veis Angular primero, no lo sé, pero bueno, espero que veáis primero móviles, porque así pilláis cómo funciona por dentro y luego Angular será un pelín más sencillo. Si no, cuando vengas a Android va a decir, jolines, todo esto yo lo hacía solo antes. O sea, hacía solo el framework. ¿Vale? Entonces, veis que luego en Android ya tenemos aquí mi modelo vista, que son los que mantienen los datos, ¿vale? Y dice, vale, aquí solo mantiene los datos. Vale. ¿Qué ocurre? Claro, ¿cómo responde mi API? Es asíncrono, ¿lo veis? Asíncrono. Entonces te dice, vale, ya entre este y este tendrás tus problemas, porque te vas a tener que hacer una comunicación asíncrona y por lo tanto, se va a tener que suscribir a los datos. ¿Lo veis? Porque es una comunicación asíncrona. Entonces dices, vale, ya veo cómo se va complicando. Este tiene que ser el patrón de publicador, que es el que tienes que hacer la práctica. Por eso lo vais a hacer. Porque nos lo vamos a encontrar aquí, en Angular, en Spring y en todas partes. Entonces, más vale que lo tengáis dominado antes de meteros con Android o con Angular. Porque así al menos os quitáis un problema de en medio, conceptual en la cabeza, que ya tiene una problemática alta, ¿eh? ¿Vale? Entonces, fijaros que este se tendrá que suscribir a los datos. ¿Por qué? Porque indirectamente este ataca un servicio que ataca al API. Y esto responde de forma síncrona. ¿Lo veis? Vale. Fijaros que Angular me ha metido aquí un servicio, le vamos a llamar servicio, él lo llama creo que repositorio y tal. ¿Por qué? Porque evidentemente en móviles intenta reducir los trasigos de comunicación, porque eso lo hace lento las aplicaciones. Entonces, como las hace lentas, tiran de lo que llaman una base de datos locales, tipo caché. De tal manera que cuando tú atacas, si lo tienes en caché, tiras de aquí y vuelves. ¿Por qué? Porque fijaros que yo manejo varias aplicaciones simultáneas y cuando tú activas una o activas otra, se desmontan las aplicaciones, se pierden. Y cuando vuelves, hay que volver a recuperar. ¿Qué ocurre? Que si cada vez que las recuperas tengo que tirar del API para recuperarlas, tardo demasiado. ¿Qué hace? Se guardan en base de datos locales los datos para que cuando cambies de aplicación recupere los datos con rapidez. ¿Lo veis? Entonces, pone un servicio que distingue entre tirar de cachés locales o tirar del API, que eso es más lento ya. Todo era por intentar agilizar porque hay mucho cambio de contexto en móviles. ¿Vale? Hay mucho cambio de contexto. ¿Lo veis? Entonces, situaros. Evidentemente te dice, vale, está claramente que esto es mejor un binding que un presentador. Yo lo tengo clarísimo. Y aparte, si puedo que eso lo haga el framework, yo me elevo de nivel y me haga el framework. Va a ser mucho más productivo. ¿Vale? Y claro, cuando algo es demandado, ¿qué ocurre? Que se resuelve. No nos volvemos locos. Entonces, tenéis dos librerías que me va a ayudar a hacer todo esto. ¿Vale? No son del núcleo de Android, pero están reconocidas por Android. Una es esta, Data Binding Library. ¿Vale? Esta librería me ofrece esta prestación que me ofrece Angular, que es hacer el binding. De tal manera que todo esto se haga de forma automática. Entonces me va a ayudar. ¿Qué va a tener? Si utilizas esta librería, se va a parecer mucho a Angular. Y dice, vale, entonces, este se me reduce muchísimo porque la librería se va a comer mucha funcionalidad. Yo ya no tengo que sincronizarlo, se hace automáticamente, ni me tengo que registrar. Entonces, os pongo aquí librería porque para producir es mucho mejor. ¿Vale? Y luego,
todo el tema de publicadores y suscriptores a esta librería que me lo facilita. ¿A qué se parece? Esta va a ser muy parecida a la Flux que hemos conocido en Spring. ¿Vale? Es muy parecida. Y se parece también bastante a las suscripciones que hace Angular con HTTP. Se van a parecer, a estrellas se parecen muchísimo. Pero aquí le llama Like Data. ¿Vale? ¿Lo veis? Y al final, ¿qué ocurre? Que, pues como todo, que si no te lo resuelve el framework a las primeras, hay una librería que te lo resuelve. Porque cuando es demandado, al final se necesita. ¿Os situáis cómo son esas dos arquitecturas? ¿Vale? Simplemente os recomiendo que cuando vayáis a verlo, la recordéis un poquito antes de meteros en la maraña de gramática y miles de cosas que tenéis que hacer para que tengáis visión global de lo que estáis haciendo. ¿Eh? No os perdáis.